Soy Dante Avaro. Y yo, Carlos Luis Sánchez y Sánchez. Juntos hacemos, desde Córdoba, Argentina, y desde la Ciudad de México, Erizo Podcast. El día de hoy queremos platicar sobre el tema del populismo. El populismo se ha convertido, al menos en el territorio latinoamericano, en un importante eje de discusión público y atrapa, por esa misma razón quizás, a muchos públicos que conforman la variada opinión pública de nuestros países y, por tanto, de nuestras democracias. Sobre el populismo parece que se hubiera escrito y se hubiera dicho todo o casi todo. Sin embargo, tengo la sospecha, no sé, Carlos, ¿qué opinarás?, de que conforme pasa el tiempo y aparecen nuevas dinámicas, nuevos actores, nuevas discusiones, nuevos temas en agenda, parece que del populismo sabemos muy poco y lo que creíamos saber lo estamos poniendo en entredicho, en duda, y muchas de las investigaciones que se han desarrollado desde los años 50 en adelante no nos brindan herramientas acerca del entendimiento más cabal o un entendimiento más comprensivo, si vale la redundancia, sobre lo que está sucediendo en nuestras sociedades contemporáneas, lo que está sucediendo ahora a lo largo y ancho de América Latina, aunque no solamente en América Latina. El día de hoy querría que ahondemos, hablemos, reflexionemos un poco sobre por qué razón, al parecer, los ciudadanos, buenos demócratas en general, ven con buenos ojos al populismo, o al menos, no sé si valdría la metáfora de que abrazan al populismo, pero sí ven en el populismo una forma de darle un picotón, un aguijonazo al robusto caballo democrático, para usar esa metáfora griega de aguijonear al robusto caballo. Uh-huh. Pareciera como que los ciudadanos abrazan de alguna manera al populismo. Buenos demócratas. Y ahí en esa pregunta, yo creo que hay como dos niveles. Hay un nivel de que claramente los ciudadanos tienen cierta disconformidad, por decirlo de alguna manera, con la evolución y los funcionamientos democráticos, pero también hay otra dimensión que es la siguiente, que el populismo parece tocar la fibra más sensible de la democracia, que es esta que voy a decir ahora, que en las democracias no debería de haber ningún tipo de privilegios, y el populismo viene a combatir esos privilegios. Entonces, el populismo lanza un venablo, una flecha, a ese blanco. Pero la pregunta que yo quisiera que reflexionemos es si da en ese blanco o está dando en un blanco aledaño, que está al costado. La flecha se desvía en su trayectoria y está dando a otro lado. Ese es el punto. No sé tú qué opinas, Carlos. Sí, bueno, en principio creo que coincido, ¿no? El concepto, hay un consenso en torno a lo inacible del concepto hasta la fecha. El término, concepto, populismo, desde mi punto de vista, ha resurgido recientemente, creo yo, fundamentalmente, por el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en un país tan importante como lo es México, uh-huh. El país donde yo habito. Pero recuerdo que esto era una discusión ya de hace, al menos para mí, muy presente desde hace 10 años, cuando estaba yo estudiando mi posgrado. Entonces coincido que sí, el concepto está en entredicho, no se logra aterrizar, no hay un consenso, y creo que también en parte ese entredicho proviene, o ese desconcierto, es porque en gran medida, podría sonar un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero el populismo considero se identificaba, principalmente con la izquierda política, con la ideología de izquierda. Uh-huh. Y vemos, con el triunfo de Trump y los distintos liderazgos de esta índole, denominados populistas en Europa, uh-huh. Los Países Bajos, Dinamarca,
Suecia, etcétera, que tienen un discurso fundamentalmente antiinmigrante, digamos, eso lo comparten con Trump, proteccionista, nacionalista, catalogados de derecha por estos mismos elementos. Entonces creo que ese desconcierto se aumenta, no crece, porque generalmente se tenía esta idea de identificarlo con Evo Morales en Bolivia, con Venezuela, ¿no? Con Chávez y ahora con Maduro. Y Latinoamérica, bueno, volteamos a ver, principalmente con el triunfo de Trump, repito, en los Estados Unidos, creo que eso vino a desconcertar. Entonces, se habla de que hay una transversalidad, ¿no? De la práctica populista, más allá de la ideología de izquierda o derecha, de la orientación del gobierno propiamente en términos de políticas públicas de izquierda o de derecha, por decirlo así, y que hay una transversalidad que se expresaría en el tipo de discurso que compartirían estos personajes, estos liderazgos. Y es curioso a propósito del día de hoy que estamos grabando este programa internacional de la mujer, que fundamentalmente son liderazgos masculinos, ¿no? Punto y aparte, ¿no? Ha sido una característica fundamental. Y esta transversalidad entonces se expresa, repito, en una práctica discursiva, ¿no? Que es inherente más allá de la orientación de la ideología de izquierda o derecha. Por otra parte, sí, claro, creo que el populismo ha logrado conectar, entre otras cosas, bueno, fundamentalmente creo yo desde el ángulo de la representación, de acercar ese ejercicio de la representación política, esa praxis que es la representación política, a partir de la vía que tú señalas, ¿no? Que ofrece la eliminación de los privilegios. Y entre esos, y yo lo estoy viviendo muy de cerca hoy en día a un año de este gobierno, identificando el privilegio, entre otras cosas, obviamente más allá de una cuestión estrictamente distributiva, ¿no? De quién tiene más y quién tiene menos, con la tecnocracia, sí, ¿no? Cuando la tecnocracia se convierte en un enemigo natural de lo político, entonces se desplaza la discusión de esta tecnocracia al nivel de igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que se alega hoy en día que los tecnócratas son los grandes culpables tecnócratas diagonal neoliberalismo, son los grandes culpables del desastre en Latinoamérica en lo general, y en Argentina y en México en lo particular, por mencionar estos dos países donde tú y yo habitamos, ¿no? Pero creo que sería eso. Entonces la tecnocracia se vincula con el privilegio, ¿no? Con la particularidad, con la distinción, una distinción que ha sido negativa y que ha traído mayor desigualdad y pobreza. Bien, estoy de acuerdo. Solo que me gustaría matizar este asunto de otra manera. O sea, yo creo que la discusión en América Latina adquiere ciertas particularidades que se diferencian con lo que está sucediendo en el continente europeo y en Estados Unidos y también en Canadá, diría, ¿no? Yo creo que las democracias más consolidadas, digamos, la europea, la estadounidense, la canadiense, ven en el populismo, fundamentalmente de derecha, algo que tú mencionas, que es, digamos, cómo el populismo logra representar cierto descontento frente a la inmigración u otros problemas de la agenda pública, fundamentalmente redistributivos. Pero en el meollo de la cuestión ahí es algo que para nosotros pasa, si no inadvertido, a un segundo plano, que es que las críticas del populismo o hacia el populismo en las democracias consolidadas se focaliza sobre los peligros que el populismo representa para un bien público en particular que es fundamental, que es el Estado de Derecho, el rule of law. El rule of law. Para nosotros, esa crítica, o sea, esa forma de ver el populismo, siempre está en un segundo plano porque nosotros hemos construido una democracia donde el Estado de Derecho está en un segundo plano.
Para nosotros me parece que es mucho más importante otros énfasis puestos en el populismo y que es por esta razón creo que los académicos, nuestros colegas en Europa y en Estados Unidos, ven con cierta atención lo que se produce en América Latina cuando se escribe sobre populismo. Y acá sí creo que esta matización sobre los privilegios y este corrimiento de los privilegios hacia la tecnocracia y hacia la igualdad de oportunidades es muy importante para nutrir el debate populista. Si bien es cierto, creo yo, que tanto en Europa, Estados Unidos, como en América Latina, el populismo tiene un discurso anti-globalización y por lo tanto anti-neoliberal o neoliberalismo, Sí, claro. me parece que en América Latina hay un fuerte énfasis sobre un sentimiento anticapitalista que no necesariamente se ve o se visualiza de la misma manera en las democracias más consolidadas. A mí Ujú. tengo la impresión de que resulta casi imposible poder separar en una discusión académica una postura que adhiera al populismo y que al mismo tiempo no tenga un componente anticapitalista. Yo creo que en América Latina está muy vigente esta vieja discusión de por qué las élites intelectuales son fundamentalmente Sí, antiempresariales, ¿no? sí, En claro. esta vena que autores como Hayek o Nozick, o que Bertrand de Jouvenel en algún momento pusieron con mucho énfasis, ¿no? Acá Ujú. a la manera de Laclau, digamos, se imbrinca este discurso entre lo antiglobal, el neoliberalismo y una fuerte crítica al capitalismo y por lo tanto a un pensamiento que trate de ver en el capitalismo una especie de solución a los problemas más acuciantes de la desigualdad y de la falta de crecimiento en América Latina. Por esta razón creo Sí. por esta razón creo que el populismo en América Latina tiene como centro nodal de ataque a la tecnocracia, porque inmediatamente, discursivamente, el populismo coloca la tecnocracia como el conocimiento al servicio del capitalismo en su fase, dicen ellos, más destructiva, que es el neoliberalismo. Entonces, Ajá. me parece que esa es una constante en casi todos los discursos que de alguna manera coquetean o son populistas. Y esta también es una forma de agradar, si se quiere, a los públicos, porque ven en esta tecnocracia una suerte de individuos que están expoliando todo el tiempo a través de una renta, algo que está basado pura y exclusivamente en un privilegio. Y un Sí. privilegio construido porque no existe igualdad de oportunidades, o en todo caso, el diseño de la igualdad de oportunidades que estuvo presente en América Latina los ha favorecido de una manera extraordinaria. Sí, la cuestión de la concentración de la riqueza en unos cuantos. Ujú, ujú, Eso, el acceso a cierto tipo de trabajos, el acceso a cierto tipo ujú. de educación, el acceso a ciertas esferas de circulación de ideas, digamos, de amistades, a toda la cuestión del capital social que está alrededor de la tecnocracia. Yo me parece, aunque no estoy viviendo en México, me parece que eso es un punto central en varias de las discusiones públicas de México y por lo tanto te podría decir que en otros lugares de América Latina. Pero acá lo interesante, y es lo que me gustaría que pudiéramos dedicarle un tiempo, es que esa crítica a la tecnocracia tiene como dos niveles. Un nivel que yo diría que es el naif, eh, el nivel público, el nivel provocador, que es vamos a construir como un enemigo del pueblo a la tecnocracia. Pero tiene otro nivel, y que es el que me interesa que discutamos, que cuando
se critica la tecnocracia, de alguna medida se está criticando o se está poniendo en tela del juicio el nivel epistémico del funcionamiento de las democracias. Parecería que el populismo hace caso omiso de que para gobernar se requiere cierto tipo de conocimiento, un nivel epistémico, que está enraizado en las instituciones democráticas y que es necesario para poder tener algo que llamamos en la academia buen gobierno, que en términos de la opinión pública serían los correctos funcionamientos esperables de una democracia para resolver ciertos problemas públicos. Entonces, me parece que en este punto, no por nada, lo que está en el meollo de la cuestión de las discusiones en América Latina es la relación entre el populismo y las instituciones o agencias gubernamentales que para funcionar requieren cierto tipo de autonomía, y una autonomía que está enclavada, enraizada, que tiene su legitimidad en el nivel epistémico. ¿Cómo ves este asunto? Sí, bueno, mientras escuchaba, recordaba algunos discursos emblemáticos en este sentido que apuntas sobre la crítica al capitalismo que se han suscitado el último año y antes, ¿no? Durante la campaña presidencial, la pasada campaña presidencial. Nosotros en México recién renovamos gobierno presidencial, gobierno federal, federal. Y gran parte de este discurso era anticapitalista. Y sí, me había pasado, lo reconozco, al menos a mí, hasta cierto punto desapercibido esta crítica, porque es verdad. Creo que la diferencia fundamental respecto a primero que nada, para seguir el hilo, que de las democracias con las democracias consolidadas radica, creo yo, y habría que hacer una revisión más profunda de ello, pero intuitivamente, analizando la hipótesis por lo que he observado, leído y demás, es que los ciudadanos en estas democracias consolidadas, Europa, Estados Unidos, y los intelectuales, ¿no?, que están apoyando, digamos, estas prácticas populistas, no critican al capitalismo como de manera sistémica, ¿no?, como un sistema, sino critican la particular distribución que ese capitalismo ha tenido pienso en Estados Unidos, hace ya 3, 4 años de la elección presidencial, los obreros norteamericanos, los campesinos norteamericanos, que Trump, digamos, los llama en su campaña, hasta la fecha ya como presidente, señalando que por culpa del neoliberalismo, por culpa de este capitalismo, de la manera particular de implementar el capitalismo, ellos habían salido perjudicados, ¿no? Y que esto únicamente había servido para beneficiar, en este caso, países como México, China, Japón, Europa, y por ahí algunos países de América Latina, principalmente México. Y eso realmente prendió en el ánimo de la opinión pública. Eso realmente es lo que suscitó, leyendo un artículo de Vincent Navarro, que señalaba que gran parte de la derrota de Hillary Clinton se debía a sectores demócratas ubicados en estas ciudades típicamente industriales, ¿no?, obreras, que no es que hayan votado por Trump en este caso, o en el mejor de los casos, sino que simplemente le habían pasado la factura a los Clinton por haber sido los promotores del neoliberalismo y de la tecnocracia a principios mediados de los 90. Entonces, algunos habrían votado por Trump y otros, en el mejor de los casos, simplemente se abstuvieron y con ello la derrotaron. Mientras que en México y en el resto de los países de América Latina sí es una crítica al capitalismo, y veo una suerte de revival por esta añoranza, declaraciones recientes de ciertos subsecretarios de Estado en México, el de Educación, me parece, uno de los distintos subsecretarios de Educación, señalando que el comunismo, incluso no el socialismo, sino que el comunismo sería muy bueno para los niños, ¿no? Que hicieran bajo ese etos socialista, comunista, recuperar la idea de comunidad, etcétera. Y obviamente la factura principal en esta crítica anticapitalista, en contra del capitalismo, recae, coincido ahí sí plenamente,
también plenamente en la tecnocracia. La tecnocracia en este caso, y plenamente identificada con aquel sector, aquellos individuos, hombres, mujeres, que están en los famosos órganos autónomos, ¿no? Que formarían parte dentro de esta teoría del equilibrio de poderes, los famosos check and balance, ¿no? De estos organismos autónomos, que en mi país sería como el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se crearon, tú lo sabes, al menos en lo que a mi país se refiere, en México, durante la década de los 90, durante pues sí, los gobiernos típicamente neoliberales, tecnócratas, ¿no? ¿no? Tecnócratas en este caso metidos en la administración pública federal, que idearon, ¿no? O que al menos ese fue el discurso, estos organismos construyeron, hicieron todo este diseño institucional con un discurso normativo que se expresa en el sentido de que precisamente vendrían a ser un contrapeso de las decisiones presidenciales, ¿no? Fortalecerían el Estado de Derecho, fortalecerían la rendición de cuentas, pero que hoy en día se ven como únicamente entidades, o al menos lo ve así el gobierno actual, donde en México y en los distintos países de América Latina, creo también, como representantes de una burguesía, algunos lo han dicho, de personajes que no han contribuido a la república, al bien común, mejor dicho, y que lo único que han llegado es a enriquecerse cobrando grandes sueldos, y palabras más, palabras menos, que recupero casi literal de las declaraciones del presidente. Como tú sabes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aquí en México, da una conferencia de prensa diaria, y en alguna de ellos dijo, pues no sabemos ni qué hacen. Y cuando han hecho algo, no ha sido en beneficio, y ahí viene la palabra mágica, con esto termino, del pueblo. Pueblo, claro, obvio, sí. Obvio. Pero ahí déjame hacer dos comentarios. Con uno vuelvo hacia atrás en lo que hemos hablado, y con el otro voy a avanzar. Yo creo que hay algo, si bien dijimos, y tú coincides conmigo, y probablemente el auditorio que nos está escuchando también coincide con nosotros, en que los populismos de la actualidad tienen pocos puntos en común con los populismos de los años 40, 50, digamos, ¿no? Porque, por obvias razones, digamos, porque el capitalismo es diferente, porque el mundo es diferente, y etcétera, etcétera, ¿no? Porque la opinión pública cambió y todo lo demás. Pero sin embargo, creo que hay un punto en donde el pasado y este presente conviven. Hay una dimensión en la que conviven, y es la siguiente. Y esta dimensión que voy a hacer mención, a su vez, nos permite diferenciarnos mucho del resto de los populismos dando vuelta en el mundo. Esta dimensión, y la subrayo como una dimensión muy latinoamericana, es esta idea de que el populismo se ancla sobre la justicia distributiva, pero más bien desde una perspectiva teatral, antes que del desarrollo de mecanismos concretos de instrumentación distributiva o redistributiva. ¿Qué quiero hacer énfasis con esto? En que tú dijiste algo recién que a mí me sonó muy importante, porque lo pusiste de una manera gráfica que yo no lo había logrado poner antes, que es la siguiente. Tú dijiste, en Europa el populismo no está tan preocupado por criticar al capitalismo de manera sistémica, sino que critica al capitalismo de una manera o desde una perspectiva de justicia distributiva. Entonces, cuando uno habla de justicia distributiva y lo coloca en la agenda pública, es obvio que el actor que lo hace, o los actores políticos que lo hacen, tienen que establecer algunos parámetros que den cuenta de principios distributivos, valores distributivos y mecanismos distributivos. Esto sería hacia dónde vamos, cómo lo hacemos y cómo lo medimos, básicamente, ¿no? Así es. Entonces, pero en América Latina, esta cuestión de la justicia distributiva aparece siempre en una dimensión teatral. Cuando digo dimensión teatral, es como si tú vieras, o como si el auditorio viera, una típica película de la Revolución Mexicana, digamos, del periodo revolucionario, en donde entra un grupo de personas a una hacienda, mata a los hacendados, distribuye el ganado
etcétera, etcétera. Hay esta idea de la fiesta, de tomar los medios de producción, redistribuirlos, pero generando como un espectáculo antes que teniendo en claro qué distribuir, para qué distribuir y cómo medirlo. Y esto me parece que se ve incluso en nacionalizaciones mal hechas, por ejemplo, en Argentina, discursos como no pagar la deuda y después vemos qué pasa, o por ejemplo en Argentina haber clausurado literalmente las mediciones del INDEC, de nuestro Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, durante varios años, como diciendo, a nosotros no nos importan las estadísticas, lo importante es lo que decimos. Bueno, en fin, hay miles de ejemplos, ¿no? Hasta llegar a las cosas más horrorosas en términos de este teatro que están sucediendo en Venezuela, digamos, ¿no? Sí. O seguir intentando con políticas que son puramente espectaculares, y ahí uso la palabra espectacular resaltándola, como colocando precios máximos, precios mínimos, cuotas de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, hay como ese teatro de la justicia distributiva, pero falta una agenda concreta de mecanismos para hacerla posible. Y ahora, dicho esto, voy hacia adelante. Cuando tú mencionabas esta especie de ataque, aún sin ser un ataque concreto, a los organismos autónomos y a la agenda epistémica de la democracia, si me lo permitís poner de esa manera, yo creo que ahí el populismo está generando o se está montando sobre un problema que el populismo me parece que no entiende. Ajá. Y que los líderes populistas tampoco están entendiendo, a menos que yo esté tan equivocado que no pueda ver la grandiosa inteligencia que los mueve y su gran estrategia futuro. Me voy a explicar. A ver. El nivel epistémico en una democracia no se va a correr ni se va a eliminar porque un conjunto de líderes mantenga y sostenga a rajatabla en la opinión pública que el nivel epistémico no es necesario para la democracia. Lo que va a pasar es que el nivel epistémico es como el agua, le bloqueas una puerta y va a buscar otra endija. Yo lo que observo es que el nivel epistémico de la democracia se está corriendo desde los lugares clásicos hacia lugares que son nuevos, novedosos, que entendemos realmente bastante poco de cómo está evolucionando este asunto. Y me refiero concretamente a un fenómeno que sabes que a mí me interesa mucho, y que es esta cuestión de la inteligencia artificial como sinónimo, como artefacto, como paraguas que incluye el uso de las nuevas tecnologías en la gestión de lo público. Y acá soy amplio en esto de la gestión de lo público para hacer énfasis en lo público de la sociedad civil, pero también en lo público gubernamental. Ejemplo de esto es el impacto que tiene la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la construcción y administración de las agendas públicas en la esfera digital. Y yo creo que el populismo ignora en gran medida o no le acierta al blanco en entender que ahí están haciendo una nueva tecnocracia que algunos autores llaman algocracia, el poder de los algoritmos, sobre la construcción de esta agenda pública. Entonces, yo creo que el populismo le está tirando a un blanco que es un blanco histórico, que es el blanco de, digamos, vamos a ponerlo así, para un populista a lo que le está tirando el populista es a las personas que mandan solamente porque tienen conocimiento y no porque han sido elegidas. Y que ese es un problema histórico de la democracia. Sí, claro. ¿No? Al menos viene de Platón. Sí. Entonces le está tirando este blanco. Pero lo que no está entendiendo es que ese blanco, hoy por hoy, es un blanco que ya no tiene tanto poder. El poder pasa ahora
por otras esferas que son mucho más oscuras, mucho más difíciles de entender, mucho más difíciles de comprender por su ubicuidad, por su complejidad, etcétera, etcétera, y que son estas esferas de poder incrustadas en la tecnología que maneja la agenda pública, que maneja en un sentido figurativo, estoy diciendo, ¿no? Uh-huh. Que es capaz de ordenar problemas de la agenda pública. Y yo creo que ahí el populismo nuevamente está inerme, no sabe cómo reaccionar, porque es un problema que no termina de entender. No sé cómo lo ves tú. Bueno, otra vez, igual que tú voy de atrás para adelante. Subrayo esta dimensión teatral y creo que se finca estrictamente para mí en lo discursivo del populismo. Es decir, va a venir la distribución, es la era de ustedes, del pueblo, de los más desfavorecidos, vamos a terminar con la desigualdad, y que, al menos yo lo veo diario, se expresa en cada conferencia mañanera que el presidente realiza aquí en México, de más o menos desde las 7 de la mañana, 9:30, a veces 10 de la mañana, y que esa es más o menos la tónica, ¿no? Ya se están haciendo ejercicios de análisis del discurso, algunas consultoras, centros de investigación, y algunos resultados tentativos que recuerdo ahorita es eso, ¿no? El aspecto distributivo está presente desde el lado de la teatralidad, ¿no? Que tú señalas, ¿no? Esta grandilocuencia, esta cuestión que le hemos obviado un poco, pero no me voy a centrar mucho en ella, pero la menciono de pasada, es señalar al enemigo, que como tú sabes es un elemento fundamental del discurso populista, que es los conservadores, que no nos permiten gobernar o que son los causantes de los atrasos, que estamos batallando contra ellos, bla, bla, bla. Y esta teatralidad, también coincido, se bifurca, ¿no? O se enlaza en la esfera distributiva con la esfera clientelar. Y eso sí creo que es un aspecto que se ha medio olvidado, pero creo que está también presente y que, por ejemplo, en la Venezuela de Chávez hay sendos libros, hay estudios que señalan, bueno, cómo las famosas redes chavistas y todos los programas sociales que él implementó y que en México se están haciendo ahorita, ¿no? López Obrador lo hizo bastante siendo jefe de gobierno, gobernador de la capital del país, de la Ciudad de México, y que está retomando, ¿no? Programas como Sembrando Vida, de jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Centrado en jóvenes, pero no cualquier joven, ¿no? Sino aquel joven que en México se les ha llamado popularmente como ninis, que no estudian, ni trabajan, de ahí viene el nini, y que se les da una beca mensual de 3,600 pesos en México. Bueno, pero exacto, pero no tienen un parámetro de medición, no tienen ese parámetro, no tienen parámetros, no hay una construcción de indicadores que, digamos, este lenguaje va de la mano de la tecnocracia. Otra vez volvemos al punto, y con eso ya estoy llegando a lo que tú mencionas. ¿Por qué? Porque para ellos no es necesario, ¿no? Se pasa por alto esta cuestión de la metodología, alguna declaración que hizo otra vez el presidente. Digo, es que han sido tantas conferencias que hay mucho material, ¿no? Ahí sí lo dijo casi, lo retomo literal, la metodología pues no importa, no es necesaria, así lo dijo. La metodología de políticas públicas, la metodología en general, desde para hacer un trabajo escolar, pues, hasta pasó por ella, ¿no? Dijo, no, pues no es necesario. Y wow, pues, fue una gran declaración porque dices, pues no es necesaria la metodología, wow. Entonces no es necesario estudiar una carrera universitaria porque también él lo dijo, gobernar es muy fácil, ¿no? Se requiere conocimiento de las necesidades del pueblo, intuición, corazón, ahí está la teatralidad otra vez, y hacer los programas pues prácticamente de un día para otro. La Guardia Nacional aquí en México, este nuevo corpus de seguridad, se creó prácticamente en menos de un mes, disoluciendo la Policía Federal y demás. Y con un gran descontento, o anunciando que eso no se ha logrado, que todas las dependencias gubernamentales federales, las secretarías de Estado, se iban a descentralizar y se iban a ir al interior de la República. Lo cual también causó un profundo descontento, diciendo, pues, ¿cómo voy a ir a vivir
que te digo a Guadalajara o a Tlaxcala si tengo mi vida en la Ciudad de México, ¿no? Es muy difícil de pensar, pero otra vez viene esta cuestión en el discurso del desdén, pero pues, es fácil, pues simplemente movemos los edificios, o sea, muy teatral el rollo, pero aquí lo significativo del asunto es que este discurso tiene un eco muy importante en la opinión pública. También me detengo tantito en esta cuestión, porque creo que si una externalidad negativa, ¿no? Profundamente negativa, que se creó durante estos años de neoliberalismo, fue el hecho de identificar exactamente el conocimiento, la episteme, como un privilegio, o como algo propio de, y lo digo de manera coloquial, pero muy real, del rico, del que tiene. Entonces, para el ciudadano común, para el pueblo, pues el conocimiento es igual a corrupción, es igual a distancia, distanciamiento de las necesidades de nosotros, los más necesitados. Entonces, le hago caso al presidente. ¿Por qué? Pues porque ahí están, el referente empírico por excelencia son los niveles de aprobación que ha mantenido el presidente de la República, al menos en México, que también ha sido un hito, ¿no? Niveles de 60, 70%, y que esta dimensión de la teatralidad creo que ahí tiene su verificativo más exitoso. Ahora, lo que mencionas sobre este nuevo orden, esta nueva tecnocracia, si le podemos dejar así, o no esta desatención que están teniendo el populismo sobre la inteligencia artificial y todo el entorno digital, si me lo permites, sí, es cierto, pero creo que están intentando, no sé en Argentina si se está dando algún intento, vale la redundancia, algún esfuerzo, porque por ejemplo, y me lo hiciste recordar mientras te escuchaba, se dio en México una disputa en la opinión pública, en la prensa, la opinión publicada, por la petición que hace la Secretaría de Gobernación al Instituto Nacional Electoral de los datos biométricos que tiene el INE. Sí, correcto. Y inmediatamente los intelectuales liberales, el sector liberal de la opinión pública, el famoso círculo rojo, intelectuales, periodistas, etcétera, señalaron que los requerían porque se está identificando estos esfuerzos como una nueva forma de control, o un intento de control que hay en la biometría, pues una cantidad de información impresionante. Pero, y otro indicador de que creo que por ahí, y eso iría más que nada de la esfera privada, de que está surgiendo esta nueva episteme o nueva tecnocracia, si me lo permites, también te lo preguntaría a ti, si lo has observado en Argentina, toda esta serie de cursos, licenciaturas, maestrías en manejo de datos. O sea, se está creando, se está cultivando, por llamarlo así, un nuevo campo de conocimiento, y bueno, ya está, pero una suerte de nuevos recursos humanos que en América Latina están emergiendo con fuerza, que están ahí, ¿no? Que se está construyendo, y que va a la saga de lo que ha acontecido en Rusia o en Estados Unidos, donde prácticamente, y tú lo sabes, la elección estadounidense, la pasada elección estadounidense, se resolvió en el campo de lo digital y de la interferencia de las redes y demás. Y creo que apenas, como una frase muy coloquial en México, decimos, les está cayendo el 20, pero no sé si llegan a incorporar a esta nueva clase de conocimiento, de personas que tienen este conocimiento. Entonces yo creo que sí hay por ahí ciertos indicios de que se viene una nueva oleada de tecnocracia en el campo digital y de la inteligencia artificial, si es que te estoy entendiendo bien. Sí, sí, correcto. Pero tu análisis me da pie para explayarme de otra manera sobre el asunto. Sí. Mira, yo lo que planteaba con esto de que los populistas me parece que no están entendiendo este surgimiento de la nueva tecnocracia, que a los efectos podemos llamarla algocracia, la tecnocracia de los algocracia, para llamarla correctamente.
yo lo pondría de la siguiente manera. Si los populistas actúan de buena fe, es decir, no tengo razón yo, no tengo yo motivos ni razones para, en un debate público, endilgarle a un populista que está actuando de mala fe. Yo parto del supuesto de que actúa de buena fe, aunque podamos o no coincidir sobre ciertos puntos de la discusión, yo tengo que suponer que él actúa de buena fe. Cuando digo que actúa de buena fe, ¿qué estoy diciendo? Bueno, que efectivamente él o ella en sus propósitos está fundamentalmente eliminar privilegios en una democracia, porque el concepto mismo de la democracia es la eliminación de los privilegios. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo lo que estoy tratando de poner sobre la mesa es que si ellos piensan que los privilegios hoy por hoy pasan pura y exclusivamente por lo que denominan tecnocracia, se están equivocando. La tecnocracia, de alguna manera, es un activo, por llamarlo de una forma, en descenso, mientras que la algocracia es el activo que está en ascenso. Y por eso digo que se están equivocando de objetivo a atacar. Ahora, déjame ponerlo de otra manera. América Latina es un continente, que en sus democracias siempre parecen tener una segunda, una tercera, una cuarta, una enésima oportunidad para mejorar su democracia. Mira, déjamelo ponerte así. Desde los años 80 que se producen las transiciones democráticas desde el sur hacia el norte, uno de los temas fundamentales de las transiciones democráticas ha sido cómo estas democracias incipientes, en transición, con actores que la quieren volver a llevar a periodos autoritarios, tienen que construir o tienen que establecer un criterio a partir del cual van a construir un servicio civil de carrera de calidad para dotar de una cadena de valor importante a los activos públicos. ¿Correcto? Bien. Ese problema que las democracias consolidadas lograron solucionar, en su mayoría, es una cuenta pendiente en América Latina. Bien. Hoy la tecnología nos da una enésima oportunidad. ¿Por qué? Gran parte de la discusión en el mundo pasa por un debate que en América Latina está bastante rezagado, que es el siguiente. ¿Cómo incorporo como Estado la inteligencia artificial para mejorar los procesos de la cadena de valor en la provisión de valores públicos? Y esto fundamentalmente tiene que ver con el servicio civil de carrera. ¿Cómo automatizo procesos? ¿Cómo genero mayor valor agregado? Y por lo tanto, ¿cómo tengo empleos de más productividad, más eficaces y más eficientes? Nuevamente el populismo se equivoca en el blanco. Sí, acá va. Si hay que eliminar privilegios, una forma de eliminar privilegios es construir una burocracia pública eficaz y eficiente al servicio del ciudadano. Nuevamente, este punto no lo está entendiendo el populismo, no está en su agenda y no está en sus prioridades. Entonces, el populismo creo que no está entendiendo por dónde pasa la inteligencia artificial, porque de lo contrario la incorporaría en su agenda de gobierno. Y acá va algo que quiero comentar y luego te doy la palabra. Todos los gobiernos, demócratas o no demócratas, populistas o no populistas, republicanos o no republicanos, todos los gobiernos, porque todos los políticos están interesados en ver cómo le sacan provecho electoral a la inteligencia artificial. ¿No? Esta es una preocupación de Macron, como la es de AMLO, como la es de Fernández en Argentina, como la es de Trump o como la es en Japón. O sea, todo gobierno, porque todo político quiere sacar una ventaja en el uso de la inteligencia artificial con respecto a su electorado y sus potenciales votantes. Pero esa es una dimensión del problema. Lo que yo hacía referencia es que la inteligencia artificial no solamente caló en las campañas electorales, caló en algo mucho más profundo, que es la construcción y jerarquización de agendas públicas en el momento del gobierno, no en el momento de hacerse del gobierno. Entonces, el populismo entiende que ahí hay una ventaja para ellos. Por eso probablemente esté invirtiendo cualquier gobierno populista
en tecnologías y capacitando gente de su confianza para interactuar con estas tecnologías en la búsqueda de clientes, votantes o adherentes. Pero esa es una parte del problema y es una parte, digamos, partisana del problema. Es a los estilos de Rousseau un problema de partido, de parte. En la discusión pública el problema es público, es de todos, es de lo público. Y el populismo no está entendiendo que la inteligencia artificial está creando una nueva tecnocracia, la algocracia, que tiene intereses que la democracia hasta ahora no sabe ni entiende cómo regular. Y ese es un problema que nos está sobrepasando incluso en América Latina. Ok, bueno, escuchándote, yo lo que he visto en este discurso de la recuperación de lo público, de la mejor dicho, de la administración pública por parte del populismo, de los gobiernos populistas, sí. Ha ido de la mano de un discurso y de una praxis en donde se incorpora ya no al que sabe, y en eso coincido contigo, al que conoce, sino al más desfavorecido. Es decir, para que se entienda, en alguna entrevista veía alguno de estos personajes llamados ahora nuevos intelectuales orgánicos del populismo, justificando que ciertos puestos en Petróleos Mexicanos, en la empresa petrolera gubernamental de aquí de México, en puestos eminentemente necesitados de un perfil muy técnico, ¿no? Ingenierías, etcétera, muy específicas, se hubiera incorporado, se les hubiera despedido a los anteriores ocupantes y se hubiera incorporado en este caso a personas que no tienen, y esa era la crítica, la preparación suficiente, pero que se merecen una oportunidad. Esa es y ahí coincido contigo, ahí es donde está fallando el populismo, ¿no? Digamos, en esta oportunidad que ahorita tendrían, desaprovechada por los gobiernos neoliberales durante el periodo de transición y de consolidación democrática, donde coincido también, no se edificó, por ejemplo, un poco a la española, válgase la comparación, pero creo que es buena, un servicio civil de carrera en donde prácticamente todos los puestos son sometidos a concurso y lo gana, bueno, pues el más apto y más allá del cambio gubernamental, tú y yo lo sabemos, bueno, pues de quien dirige, la administración pública sigue funcionando en lo fundamental, en lo sustancial. Eso no se logró, coincido, ni en los 80s, ni a finales de los 80s, ni toda la década de los 90s, ni en esta etapa llamada de consolidación democrática a partir del inicio de este siglo, ¿no? Del 2000 para acá, en estos 20 años. Y si nuevamente creo, también coincido, se pierde la oportunidad porque en la sustitución de cuadros que se está realizando, imagino que tú también lo has visto en Argentina, se incorpora, repito, no al que sabe, sino al que se le debe dar la oportunidad, al que lo necesita. Y aquí creo que no es gratuito. Es este ejercicio que están haciendo los gobiernos populistas, esta praxis, porque conecta directamente con otra vez una arista de su discurso, que es la equiparación o la respuesta puntual que ellos consideran están dando a las necesidades del pueblo, ahora en el sentido de que tú te vas a encontrar a alguien como tú despachando en cualquier oficina, no solamente a nivel pues, de oficinas de trámites menores, sino ya en puestos importantes. Y para recuperar, no olvidar esta dimensión de los organismos autónomos, que creo que se nos estaba pasando un poco, es colocar la mira en ellos para iniciar esta sustitución, no de aquellos que conocen del tema, sino de aquellos que incluso lo han sufrido distintas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se incorpora su titular, su nueva titular, es una persona identificada con los desaparecidos de la llamada Guerra Sucia en México, ¿no? Hermana de uno de los desaparecidos.
y se señala que con esto se está subsanando y se está cumpliendo con estos sectores, ¿no? Y la discusión, bueno, pues, pero no es que no se quiera subsanar ni nada, pero, y si tú no lo aceptas, entonces no quieres ayudar, no quieres subsanar, y eres un enemigo de estas personas y un enemigo de la nación. Dices, no, bueno, pues se trata de incorporar al que conoce, pero nuevamente aquí se hace una conexión con esta dimensión que creo que no lo hemos mencionado mucho, tal vez sería cuestión de centrarla en un próximo programa, que es la dimensión de la reciprocidad, ¿no? Se está haciendo recíproco. Se está haciendo recíproco. Correcto. Y sí, aparte de todo esto, se está fallando, ya con esto concluyo, porque no se está sabiendo incorporar, más allá de la dimensión electoral, o, si me permites coloquialmente decirlo, para golpear al enemigo, la dimensión digital diagonal de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se señala, al menos en México, que en lo electoral fue clave toda la cuestión digital para el triunfo del actual gobierno. Y dos, que en el ejercicio, en este año de ejercicio, la batalla es en las redes, o sea, bajo el control que se dice tienen tanto los opositores al gobierno como el gobierno mismo, de un control de cuentas enorme, y a partir de ahí se da un intercambio discursivo poderoso, fuerte, obviamente muy álgido, en torno a la efectividad o inefectividad del gobierno. Pero no, más allá de eso, ¿no? O sea, no hay como una discusión de, pues, por ejemplo, nunca pudo justificar, para recuperar mi ejemplo, la Secretaría de Gobernación, pues para qué quería los datos biométricos. Más allá de dicen, es que vamos a crear una cédula de identidad. Pero exactamente lo que tú mencionabas hace rato, el cómo hacer, o sea, el cómo, la implementación de la política es donde se atoran. ¿Y por qué se atoran? Porque no tienen, sí, coincido contigo, no tienen ya a la tecnocracia, y tampoco han incorporado a la nueva tecnocracia, la algocracia, ¿no? Mira, ahí, en este punto, yo creo que lo que tú manifiestas es algo interesante, que es lo siguiente: en la literatura hay mucha preocupación, o se deja ver mucha preocupación, al respecto de la penetración de la inteligencia artificial en gobiernos poco democráticos o algo autoritarios. Hay una gran veta de preocupación en cómo la inteligencia artificial puede penetrar de manera muy negativa en las democracias de baja calidad, por como decirlo las de nuestras, manera, y generar efectos autoritarios insospechados hasta el momento. Yo creo que con eso hicimos un panorama bastante amplio o genérico del asunto. Quisiera, para ir terminando esta emisión, concentrarnos en el tema que fue nuestro disparador, que fue el tema de cómo el populismo ve la tecnocracia y el desplazamiento a los niveles institucionales, epistémicos propios de la democracia. Y acá yo quisiera terminar con un par de preguntas, que son las siguientes. Quizás el populismo y los actores que lo impulsan, lo defienden y creen en él, piensan que lo más relevante en una democracia son pura y exclusivamente los desacuerdos de tipo doxástico. Quizás por esa misma razón hay un énfasis colocado cada vez de manera creciente en cómo dar una batalla de tipo cultural, entendiendo por cultural justamente la opinión de lo común, ¿no? Que de alguna manera significaría los niveles de razonamiento y de conocimiento del promedio del ciudadano. Entonces, quizás el populismo piensa que la democracia pura y exclusivamente se refleja en una especie de desacuerdo doxástico. Y cuando digo esto, estoy diciendo otra cosa, que es que quizás el populismo no tiene otra forma de
acercarse a las instituciones autónomas que no sea por medio de esa creencia. Es decir, que desconozca el nivel pura y exclusivamente de desacuerdo fáctico, epistémico, que tienen las democracias. Quizás el populismo solamente piensa que las democracias están sujetas a desacuerdos de tipo doxástico, donde la mayoría evidentemente lo resolvería. Pero las democracias, como sabemos, por años y años de historia científica acumulada, las democracias son a su vez algo más. Y ese algo más no solamente tiene que ver con los derechos de las minorías, tiene que ver con desacuerdos de tipo fáctico en la democracia, donde el nivel epistémico evidentemente cumple un rol preponderante. Entonces quizás el desdén, por llamarlo de alguna manera, con el cual tratan a las instituciones autónomas, a los entes descentralizados, no es solamente una cuestión de lucha hacia el neoliberalismo, es porque a lo mejor evidentemente creen que la democracia pura y exclusivamente es un desacuerdo de tipo al nivel de las creencias únicamente. Exactamente. No sé tú cómo la ves, pero yo en todo caso le dejaría a nuestros escuchas esa preocupación, esa pregunta, que yo me la hago y hasta el día de hoy no podría decir, no podría tener una respuesta a eso, ¿no? Es una preocupación que tengo, una pregunta. Yo creo que la pregunta es muy pertinente porque lo viven los estadounidenses, lo vivimos los mexicanos, no sé cómo lo estén viviendo los argentinos en particular. ¿Y aquí a qué me refiero? En el hecho de que el desacuerdo claro es eminentemente doxástico a nivel de las creencias, porque yo tengo un presidente que siempre señala que él tiene otros datos. Es decir, el dato, el poder del dato, y esto se vincula a lo que hemos señalado a lo largo del programa. Este desdén a la algocracia, pues es un desdén al dato. Es un desdén de la potencialidad que tienen los datos, ¿no? Para gobernar, lo que se podría construir, el beneficio, la construcción de un bien común, recuperando esta noción rusoniana del bien común, ¿no? Pues, dándole el valor, al menos a nivel metafórico. Yo tengo mis asegúnes con ello, pero bueno, no es el momento. Del bien común o del bienestar general, la potencialidad que tendría el conocimiento de los datos, de su utilización para las políticas y demás, pero no, o sea, el ciudadano común se topa con los cuestionamientos que se le hacen a los gobernantes y el gobernante te contesta en Estados Unidos, Trump en su Twitter, fake news, ¿no? Es que son fake news. Lo que está diciendo CNN de mí son fake news. Lo que está diciendo la diputada demócrata es fake news. Entonces, aunque él mismo también está diciendo noticias falsas o datos falsos. Y en México te contesta el gobernante, yo tengo otros, sí, esto está muy bien, yo tengo otros datos. Y esto refuerza lo que tú estás señalando. No estamos batallando o el intercambio discursivo, mejor dicho, no se da al nivel de los datos, se da al nivel de las creencias únicamente. Yo creo, me parece, considero, oye, pero ¿en qué te basas, no? No hay. Pero esto, Dante, y con esto yo cierro, creo, y también lo sería como una pregunta para quien nos está escuchando, creo que se finca en una cuestión cultural de larga data, de mucho tiempo atrás, de que en América Latina nunca se le ha dado el valor, la importancia. Se trató durante los 90, exactamente durante el auge de la tecnocracia, al dato, a la preparación académica, al conocimiento, ¿no? A la dimensión de la episteme, como tú señalabas hace rato. Y ahora menos, porque se vincula la dimensión de la eficacia, de la tecnocracia, del conocimiento, de todo esto englobado, haciendo esta conjunción, con corrupción, con desapego de las necesidades del pueblo. Entonces, con algo que decimos mucho en México, no me tires tu rollo, no te entiendo, dime lo que lo entienda, que el pueblo lo entienda, suavízalo, quítale sofisticación,
Y entonces no nos hemos acostumbrado a crecer en esta dimensión de la episteme, sino en la dimensión de la doxa, ¿no? Como tú señalas, de las creencias únicamente. Él lo dejaría. Está muy bien, Carlos. Muy bien. Acá vamos a, antes de despedirnos, a mí me gustaría dejar una frase para que los que nos escuchan nos tuiteen o nos recomienden en las redes sociales si así les parece oportuno. Y la frase sería, para hacer vivir los sentimientos no hace falta matar los datos. Algo así como, podrías tener una política de sentimientos basada en los sentimientos, pero no necesariamente tienes que matar los datos para que esto sea posible. Y creo que lo que está sucediendo ahora es justamente la inversa. Carlos, ¿y a ti dónde te pueden encontrar? Twitter me pueden encontrar como @carlosluis74, @carlosluis74, y mi perfil profesional con mi nombre, Carlos Luis Sánchez y Sánchez, en academia.edu. Carlos Luis Sánchez y Sánchez en academia.edu. ¿Y a ti, Dante, dónde te pueden encontrar? Bueno, en Twitter, en @DanteAvaro, en Instagram, en @DanteAvaro, y en mi sitio web, que es danteavaro.com.